bonita, ¿cómo están? Soy la doctora Samar y les doy la bienvenida una vez más al programa favorito de todos. Esto es El Chateo. Y a partir de este momento me acompaña un maravilloso panel de expertos que viene a debatir sobre esos temas tan polémicos e interesantes que todos quieren escuchar. Y comenzamos hablando de un tema bien, pero bien difícil. Atención, papá y mamá. Son muchos los niños víctimas de acoso sexual en el mundo y aquí nuestros expertos te enseñarán hoy cómo proteger a tus hijos. Luego en nuestro chat de madres interactivas responderemos preguntas como esta. Mi hija de 13 años se la pasa viendo dibujos animados y programas muy infantiles. ¿Debo preocuparme por eso? ¿Sí o no? Y al final hablaremos de esas parejas que decidieron separarse y aún siguen viviendo juntos, pero no revueltos. Por eso conoceremos todas esas razones que obligan a una pareja a mantenerse dentro del mismo techo. ¿Preparados para el programa de hoy? Pues quédense conectados porque comenzamos de inmediato con este clic. Programa hablando de los niños víctimas del acoso sexual y qué podrían hacer sus padres para protegerlos. Y para desarrollar este tema vamos a darle la bienvenida a nuestros expertos. Comenzamos por Miguel Mike Mirabal, abogado de inmigración y familia. Bienvenido, Mike. También nos acompaña la doctora Geisha Menéndez, psicóloga clínica. Geisha, qué bueno tenerte. Por este lado tenemos a Madeline Hernández, psicóloga clínica también. Bienvenida, Madeline. Y también nos acompaña la abogada Ana María Pérez. Bienvenida. Bueno, tenemos dos abogados, dos psicólogos, panel ideal para desarrollar este dramático tema. Ahora, antes de entrar en materia, vamos a definir qué es acoso sexual. A ver, ¿quién comienza? Acoso sexual es cualquier acoso, no tiene que ser penetración, no tiene que ser sexo con el niño, cualquier acoso de tratar de buscar al niño, tener pornografía también, tratar de llegar a ese niño de alguna manera, o por familiares, o un extraño, o alguien hoy en día por a través del internet. Oh, ok. Y cuando hablamos de niños, consideramos que el acoso sexual es básicamente lo mismo que abuso sexual. Se considera abuso sexual. Oh, aunque no lo toques, aunque porque hay no una lo diferencia entre acoso y abuso en los adultos. Correcto, aunque no toques al niño, es solo exponerlo a material pornográfico, hablarle de temas sexuales inapropiados, con cualquier tipo de conversación que tú puedas tener con un niño, que sea un adulto a un niño, de ese tipo de tema se considera un acoso sexual y un abuso sexual. Entonces, es un crimen. Vamos a diferenciarlo entonces bien, porque hay otra palabra que se maneja mucho, que es la agresión sexual. Entonces, acoso, abuso y agresión sexual en niños, ¿es un sinónimo o no? Sí lo es. En los adultos es diferente. Ajá. Porque hay abuso Vamos a aplicarlo sexual. en los adultos. Sí, hay abuso sexual en los adultos, el forzar, el tocar, sin dar consentimiento. Pero no necesariamente el acoso sexual puede ser el hablar a una persona, tratar de manipular a una persona para un acto sexual. Si es de adulto a adulto, no necesariamente se considera un abuso sexual, pero sí un acoso sexual o una agresión sexual. En los niños es totalmente diferente. Todo es sinónimo, cualquier comportamiento, sea tocar o sea verbal o exhibirse incluso inapropiadamente, se considera abuso sexual. Entonces estamos hablando de un solo tema. Y el acoso es un poquito diferente, siempre hay una dinámica de poder diferente. Eso es el niño y un mayor que tiene algún tipo de poder sobre ese niño. Pues, como le dije, puede ser un padre, puede ser un profesor, puede ser un cura. Una pregunta, ya que lo estás diciendo, Mike. Generalmente estos casos de abuso sexual en niños ocurren en personas cercanas a su núcleo o puede ser alguien que no conozcan los papás. Generalmente ocurre más bien con personas cercanas a ese niño, es decir, que son amistades, familiares, personas conocidas al niño. ¿Y conocidas de los papás? Y de los papás, son usualmente el incidente mayor de abusos. ¿Por qué los sexuales. niños no hablan de esto? Porque los intimidan. Son intimidados, son manipulados, los utilizan y les engañan y los amenazan con cosas peores si el niño habla. Sí.
Y, Qué y- terrible. y para la persona que agrede al niño o abusa al niño, casi siempre estas personas tienen una técnica que se le dice grooming. Es cuando es una preparación para poder llegar al niño, una manipulación, o le regalan artículos, le dan mucha atención. Casi siempre hay niños que son más vulnerables que ¿Qué otros. perfil tiene que tener un niño para ser la víctima perfecta de un abuso sexual? Sí, típicamente estos niños, y los estudios lo indican, casi siempre vienen de padres divorciados, que es muy triste, pero la verdad es que cuando hay padres divorciados a veces no hay la atención y la supervisión que requiere estos niños. Están expuestos a otras personas, a padrastros, a madrastras. Entonces estos niños son más vulnerables. Los niños casi siempre que son tímidos, niños que son bien callados, que han sufrido algún tipo de abuso físico, verbal en su casa, son niños que son más vulnerables. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado con los niños. Dios. Y para hablar de abuso infantil, ¿cuál es la edad? Porque ¿hasta dónde es abuso infantil? ¿Los adolescentes también pasan por abuso infantil? ¿Se llama de la misma manera? Bueno, sí, abuso infantil teóricamente es hasta los 18 años. Hasta Tú los puedes tener una 18 persona años que inclusive. Sí, porque no es un infante, pero es una persona menor de edad. Ah, ok. Estás hablando hasta los 17 años, hasta cumple los 18. Exacto. ¿Y quiénes son más abusados, los niños o las niñas? Típicamente, Generalmente. las niñas son más víctimas que los varones, pero no se confundan, que los niños también son, los varones también pueden ser bien vulnerables a ser abusados sexualmente. Pero Y uno típica- no cuida tanto a los varones Yo como a creo las que los niñas. varones, incluso lo que pasa con los varones es que hablan menos. ¿Por qué? Porque no tienen la comunicación de pronto con alguien de decirle, oye, mira, esto me está pasando. En cambio, las niñas de pronto hablan un poquito más de sus sentimientos. El hombre, por naturaleza, quizás habla menos, entonces un niño habla mucho menos. Entonces yo creo que a los hombres quizás les pasa tanto, pero sabemos Pero- menos. Exacto, porque no lo dicen. Y como estaba diciendo la doctora Menéndez, muchos de estos niños sienten mucho temor. Es miedo, a decirlo. es miedo. Y tenemos que recordarnos que la mayoría de estas personas, los agresores, son personas que los niños conocen, que ya han establecido una confianza, no solamente con el niño, pero con los padres, porque la única manera que estas personas pueden tener acceso a los niños es realmente a través de ganarse la confianza de los padres. Entonces ya hay un factor de que, y yo he tenido muchos pacientes que me han dicho, yo nunca dije nada, me lo callé porque era el primo de mi mamá, era el pastor a veces, y esta Un persona, profesor. un profesor, Y una otra- persona en confianza, Claro, no me lo iban otro a que creer. sucede es que la persona que abusa crea un sentimiento de culpabilidad en ese niño. Por Entonces el niño empieza a dudar de si él tiene algo que ver con esto, si él Que él lo está provocó, si él incitando. y entonces me van a castigar si Exacto. yo digo algo, porque yo estoy haciendo algo mal. No se dan cuenta en ese momento, no tienen la capacidad de razonar y de entender cognitivamente que es el agresor. Y el agresor les está manipulando también en la manera en que ellos entienden lo que está pasando. Fíjense estas estadísticas. Al menos 7 de cada 10 casos de abuso sexual a menores son cometidos por personas integradas en la vida de los Efectivamente. niños. Así es. Personas que conocen, que confían e incluso personas que quieren. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero al regreso vamos entonces a darle a esos padres los signos de alarma. ¿Cómo pueden sospechar, cómo pueden detectar a tiempo que su hijo está siendo víctima de acoso sexual? Ya venimos con más aquí en el chat. Estamos hablando aquí en el chateo sobre los niños víctimas de acoso o abuso sexual y cómo enseñarle a los padres a protegerlos. Entonces vamos a entrar en materia porque realmente esto es bien difícil porque la mayoría de los casos pasan desapercibidos, a menos que los descubras o que el niño en algún momento de su vida se atreva a hablar. Y muchas veces Mike se atreve a hablar cuando es adulto. Sí, Es decir, exacto. que pasa Años toda su vida después, sí. abusado y Años habla después. años Así es. después. Exacto, Por Pero exacto. tú estabas hablando en el corte de que no solamente tiene que ver con el núcleo familiar cercano, ¿qué otra manera hay de No. ser abusado? Hoy en día está el acoso sexual de los niños a través del internet, a través de Facebook, Snapchat, es horrible. Y entonces hay personas que no son, que parecen que son niños de esa edad y no lo son personas adultas. Que se ponen haciendo una foto de un online niño. grooming o online acondicionamiento de esos niños para entonces raptar a esos niños
o van a la escuela si encuentran a esos niños en centros comerciales para entonces abusar de ellos. O sea, me imagino que son adultos que ponen una foto de perfil de niño Exacto. y empiezan a hacer como ametrallar mensajes a todos a ver a quién pescan. Exacto. ¿Quién responde? Y lo que está haciendo hoy en día es muy curioso. Ponen entonces a esos niños, los niños le mandan fotos pornográficas, le dicen al niño, mándame más, si no se lo voy a mandar a tu escuela, a tu profesora, a tu abuelita. Claro. Y los niños entonces están en un círculo vicioso de pornografía infantil y crece el trauma del niño. Claro, porque es que al enviar la primera caíste en la trampa. Exacto. Ya no hay más nada que hacer porque ya pescaste el anzuelo, ¿cierto? Mira, ayer mismo a mi hijo le entró 3 requests en Instagram de el video, él me lo mostró, mami, mira esto, un private message de una persona que él no conoce y si le hacías clic el video era una chica en unas condiciones, era pornografía. No era infantil, pero es a mi hijo, o sea, le estaba llegando así por Instagram. ¿Cómo los padres podemos estar atentos a ese tipo de mensajes? Bueno, yo creo que mucha supervisión. Es importante que como padres estén al tanto de cualquier tipo de red social que pueda tener su hijo. Si usted le da acceso, yo siempre recomiendo que el acceso a las redes sociales sea limitado y que el papá pueda esperar lo más posible, no dárselo a una temprana edad, porque sabemos que los niños cognitivamente no están preparados para manejar ese tipo de material. También ¿Qué es temprana edad, Madeleine? Porque yo 6, veo niños de 8 años. 6, 7, 8, 9 años. Para mí eso es una edad muy temprana para un niño manejar sus propias redes sociales como Instagram y Snapchat, y conozco niños que lo tienen. Eso es un peligro. Yo creo que los padres que decidan hacer eso deben de por lo menos ellos manejar la cuenta y estar al tanto y hacerlo con su hijo. Eso requiere mucho tiempo y hay padres que no tienen el tiempo. Si no tienen el tiempo, entonces no deben dejar que sus hijos Pero tengan redes incluso sociales. mayores, yo te digo, incluso mis hijos son mayores. Y, o sea, menos mal que tienen la confianza de venir a decirme, mira lo que pasó. Igual, el Instagram de ellos está en mi teléfono. O sea, yo lo tengo ahí. Tienes acceso. O sea, Eso yo es una buena tengo estrategia. el acceso. Claro que sí. Tener, que sí. tener tu acceso Igual me lo al dio. Instagram y de repente revisar los directos Exacto. cada cierto tiempo. Exacto, echarle un ojito, oye, ¿qué está pasando? ¿Con quién estás hablando? O sea, como también yo creo que es la base de la comunicación que tú tienes con tu hijo. Ahora, Oye, ¿qué te está pasando? ¿Qué Sí, te dijeron? ¿Qué pasó? Pero fíjate esto es alarmante. Menos del 2% de los casos son denunciados. Es nada. Entonces, ¿qué Nada. signos de alarma nos pueden alertar para saber que nuestro hijo está pasando por eso? Bueno, hay muchas señales. A ver. Primero vamos a hablar de las señales físicas. Si su niño, usted ve que tiene sus genitales irritados, entonces hay que alarmarse, llevar a su niño al médico inmediatamente. Normalmente los doctores están entrenados para, si sospechan que hay algún tipo de abuso sexual, se reporta y ahí se empieza una investigación. También si de repente desarrolla una infección en sus genitales también. Las alarmas psicológicas, los cambios de personalidad y de comportamiento, los niños que empiezan a hacer rechazo a una persona en particular. Hay que tener mucho cuidado. No quiero y hay ir que, más a la clase de piano. correcto, o no quiero ir más a casa del tío fulano de tal. Ya eso es una alarma. Los niños que empiezan a tener problemas en el sueño, que empiezan a ponerse tristes, muy nerviosos, ansiedad, se empiezan a comer las uñas, su apetito disminuye. Todas esas son señales, rehúsan ir a la escuela, su progreso académico empieza a Empeora. afectarse. Todas estas cosas no las pueden ignorar, hay que buscar ayuda inmediatamente. Profesional, un Sí. psicólogo infantil es lo ideal en este caso. Exactamente, para que sea evaluado y para poder entonces determinar qué es lo que pudiera estar afectando al niño en ese momento y pudiera estar, afectándole todo su funcionamiento. ¿Este tipo de situación ocurre más en un estrato social económico bajo o puede ser independiente de la clase En todo, social? en todo. Puede ser sí, ¿Sí? pero hay estudios que dicen que los niños que vienen de padres biológicos, un núcleo familiar, tienen menos probabilidad de que el niño sea abusado, es menos vulnerable que los niños que vienen de padres divorciados o que hay violencia doméstica, así que esos son factores que influyen. Exacto. ¿Y puede haber abuso sexual de un niño a otro? Es decir, uno de 18 contra Por uno de supuesto. 8. Sí. Por Se supuesto. da muy Ah, sí, sí, frecuentemente, sí, de sí. repente Por supuesto, de se vuelven 14, a casar, te divorciaste y te casas con una nueva pareja con hijos, todos conviven en la misma casa. Por supuesto. Esta situación se podría dar también. Por supuesto. ¿Cómo no? Y es importante aclarar que muchas veces no tiene que ser la diferencia de edad de 18 a 8 años, puede ser incluso de 12 a 8, 9 años. Si el niño es
forzado, ¿ok? Si es forzado en hacer algún tipo de actividad sexual, eso se considera un abuso sexual, aunque sean los dos menores de edad. ¿Y qué hacer en ese caso? ¿Qué hacer cuando sospechas que alguien que vive dentro de tu misma casa, que puede ser tu nuevo esposo, puede ser incluso el papá biológico, porque es que de verdad esto es dramático, se han visto casos de casos, está cometiendo abuso sexual a tu hijo? ¿Qué hacer? Porque no tienes las pruebas, porque es una sospecha, no sé. ¿Cómo podemos Bueno, manejarlo? desde el momento que tú tienes una sospecha, ahí toca actuar inmediatamente, Exacto. porque Estoy de acuerdo. precisamente yo creo que si tú ya estás viendo un síntoma, es porque no es, o sea, ya lleva pasando. Ustedes que son Correcto. psicólogas saben, Eso eso es no es como correcto. que sale, pasó ayer y el síntoma hoy. No, o sea, para que salga se demora. Y hay que darle la prioridad al bienestar Inmediato. de ese menor. Inmediatamente. No Inmediatamente. a la relación como tal. Hay que lidiar con el problema inmediatamente porque mientras más esperamos, más estamos haciendo que ese niño continúe siendo victimizado. ¿Qué hacemos con un abogado? Me explico. Detectamos una sospecha, pero seguimos todos en la misma casa. Porque de repente es el hermanastro, por decir algo. ¿Qué hacemos? Buscamos un abogado. ¿Qué se hace esa noche? Esa noche en donde el niño se siente vulnerable porque habló. Y Hay que puede ser- inmediatamente reportarlo, Reportarlo. porque en ese momento lo que se va a iniciar es una investigación. Una de las cosas que quisiera aclarar con lo de la investigación de DCF es que hay veces los padres tienen miedo a llamar a DCF. Y una de las cosas que les digo es, mire, DCF va a venir a investigar con el propósito de ayudar, no con el propósito de hacer daño. Entonces, creo que eso es algo que deberíamos cambiar en nuestra visión. Sí es cierto que hay veces las medidas que ellos toman son drásticas y son medidas teniendo en cuenta lo que consideran que es lo mejor para ese niño. ¿Drástica cómo? Como que pueden remover al niño de la casa. Oh. Y entonces a los padres no quieren lidiar con, Es que el niño se va a ir obviamente. llorando. Correcto, Claro, lo sí. cual Es un puede trauma. causar otro trauma. Sí, pero eso es correcto, pero también tenemos que tomar en cuenta que es peor el trauma de ser abusado sexualmente. Por eso el Departamento de Niños y Familia tienen que a veces tomar esas medidas, incluso presentar cargos contra la persona si sus sospechas resultan ser la realidad. Hay padres que tienen miedo a reportarlo, Correcto. vienen a buscar ayuda psicológica y nosotros ni siquiera tenemos que tener ninguna prueba, simplemente sospechar basado en los comportamientos del niño, aunque el niño no lo diga, y nosotros Oye, podemos... Qué buen Sí, comentario sí. porque iba a preguntar eso. suficiente porque para era- reportarlo. suficiente. Y estamos obligados éticamente a reportarlo. Igual que nosotros. Una nosotros también sospecha. tenemos que Porque yo reportar. Una una vez sospecha. recibí a un vecino, abrí la puerta, me estaba gritando, me quiso golpear, no me golpeó y cuando yo llamé a la policía me dijo prácticamente que bueno, si no te golpearon, aquí no hay nada que hacer. Pero Entonces, es diferente. En el caso de diferente. la En el niña es caso- diferente. correcto, cuando estamos lidiando con un menor de edad, lo único que necesitamos es, si Sospechar. tenemos sospechas, es suficiente para llamar y hacer un... Incluso- Además, con investigación, sospecha es reporte. suficiente, ¿para qué? Porque estás protegiendo al menor. Digamos, tú hablaste de que esta noche me enteré. Yo no me imagino cómo se debe sentir un niño si esta noche me enteré y nos Pánico. acostamos No a se dormir hizo todos nada. felices No, como si no pasara pánico. nada. O sea, fuera que te acabo de contar algo muy fuerte. No, mira, bueno, mañana hablamos del tema. Estas No. líneas están abiertas de 24 madrugada, horas. 24 Sí, horas. 24 Y horas. por último, ya para irnos, ¿cuál es la sanción para una persona que abusa sexualmente de un niño? Dependiendo, si es acoso, es una sanción criminal. Si es abuso físico de ese niño, ya puede ser diferentes cosas. Puede ser 20 años, 30 años. Si es mucho abuso de niño, puede ser hasta cadena perpetua. Ok. Mike, Es tú decir, que tenías aquí el nadie se teléfono, salva, ¿cierto? Sí, ¿verdad? sí, tengo Mike el tenía el teléfono teléfono Sí. para que las personas puedan reportarlo. Sí, porque es ya lo importante. estamos compartiendo con nuestra gente. Muchísimas gracias a nuestros expertos por estos importantes consejos compartidos en la primera parte del programa. Y ustedes en casa no se muevan porque venimos con nuestro chat de madres interactivas. Ya volvemos. Y seguimos conectados contigo aquí en el chateo, respondiendo en este momento a las consentidas de este programa, las madres interactivas. Pero antes vamos a darle la bienvenida a dos nuevas expertas en este panel. Tenemos a Rayando Santos, psicóloga, sexoterapeuta y profesora de biodanza. Bienvenida, Rayan. Y también nos acompaña Adriana Ochoa, terapeuta profesional de la salud mental. Bueno, a ver, chicas, vamos a ver. Primera pregunta. Mi hija de 13 años aún ve dibujos animados y programas muy infantiles.
¿Debo preocuparme, sí o no? Si hay otros comportamientos anormales en que la niña vea. Hay niñas que no quieren crecer, están disfrutando su niñez, no tenemos por qué adelantarlas, pero tenemos que estar muy pendientes de que otros comportamientos no vaya a ser que haya un atraso o emocional o un atraso físico. Sí, Estoy es de el acuerdo. mismo. Mirar simplesmente esse segmento e destacar del sistema todo familiar no diz mucho. Ok. Hay que A mí me gustan conexionar. los dibujos animados. Sí, Exacto. porque Si el eso es tema- lo único eso que es a la lo mamá le único. preocupa, no tiene realmente por qué estar preocupada. Pero, como dice Ariana, si tiene otros comportamientos que pudieran estar afectándole su funcionamiento, ya sea social, con amigos o en la escuela, pues entonces sí queremos evaluarlo para estar Es que las seguros. mamás como que nos obsesionamos en que nuestros hijos sean tal cual como dice el libretico. Porque No, es y que no hay, en no hay una realidad guía. No hay Exacto. un manual que te diga cómo uno debe de criar a los hijos. Es simplemente el probar y cometer el error y después tratar de corregir. O que hay, Y está en existem elemental. dados estatísticos, pero eso no está correcto. Y dizendo está en que a elemental persona como é siéntate anormal. con tu hija y explora un poquito qué piensa, qué quiere, por qué le gustan los muñecos. Y siéntate ¿Qué a está verlos con pasando? ellos, relájate, Claro. disfruta, mi amor, que la vida es para eso. A ver, los hermanos de mi pareja le han enseñado a decir groserías y malas palabras a mi hijo de 6 años. Y hasta le parece gracioso. Esto es una familia latina, seguramente. ¿Qué puedo hacer para evitar que esto siga pasando sin caer en problemas? Ponga límites cuanto antes, porque la única persona que tiene la autoridad y la autonomía es usted. Sí, y esto sucede mucho en familias que son, le dicen blended, son familias que vienen de otros hijos, constituidas. exactamente, constituidas. Entonces yo creo que es importante hablar con el otro adulto, hablar con el otro papá, Exacto. antes de tomar el tema con los niños para ponerse de acuerdo y después lo pueden. Pero eso sucede y simplemente no dejarlo correr ni pensar que es algo chistoso, sino hay que tomar cuentas en E el não é asunto. a responsabilidade da mamãe nem del papá, de los dos. De Hay los que conversar como tudo. Na Pero educación no de estás los obligada a hijos. aceptarlo. Pero yo no, No, entiendo no, por qué para les nada. parece tan gracioso ver a un niño diciendo Diciendo malas malas palabras. Es gracioso cuando están pequeños, pero después cuando están grandes es un problema Claro, bien grande. Claro. A ver, nueva Sobre pregunta. todo cuando las malas palabras Oye, no eso son los escala, papás. eso va escalando. Nueva pregunta. ¿Cómo puedo enseñarle a mis hijas adolescentes a ser responsables al menos con labores como arreglar su cama y mantener su cuarto ordenado? Causa y consecuencia. ¿Quieres salir con las amigas a comerte un helado? ¿Cómo está tu cuarto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está aquello? Y Negociar. si no lo haces, no sales. Y que tu no sea un no y que tu sí sea un sí. E tratar como buena adolescentes e não como niños. Porque também as madres querem dar limite a um adolescente como fazem com os niños. Pero- Não, há que respeitar também a capacidade de entendimento de um adolescente e de Ajá, niño. pero respetas la capacidad de entendimiento, pero el de cuarto dar no lo quiere límite. arreglar. Não, dar límite. Ah, No, sí, Samara, hay Pero algo- não falar como um niño, como uma coisa, sabe? Que Pero vou es- sacar el dulce. Não é assim. Pero es que de verdad los adolescentes son difíciles. Son de muy manejar. difíciles porque porque es la quieren- etapa donde ellos están desarrollando su propia opinión, No te van a pertenecen. retar, quieren sentirse parte de algo, ya no Y quieren ser parte de necesitan mamá y límites. papá, ahora su vida social se convierte en lo más importante, pero esto es importante empezarlo cuando son bien Claro. pequeños, establecer una rutina de responsabilidades a una temprana edad, 3, 4, 5 añitos, poquito a poquito ir Claro, aumentando las lindo. responsabilidades autoridad de los para que padres. ya sea parte de la vida del niño. Así No es. esperar a los Y el 14 perfecto años. Esperar a que nuestro sea no es el adolescente. perfecto No. de ellos. No, no. Mi cuarto perfecto es perfecto. El de ellos está medianamente organizado y Pero es el esse perfecto tema de também de ellos. autoridade, porque muitas vezes os padres não exercem autoridade nenhuma com os niños, fazem o que querem, e depois em adolescente querem No se colocar puede. autoridade. Ay, no ya pueden, va, ya. momentico, Ay, qué buen comentario, porque a veces la mamá es la desordenada y tiene el cuarto patas arriba y pretende que sus hijos lo hagan. así También es, tienes que también. predicar con el ejemplo, Claro, ¿sí Eso o es no? correcto, Exacto, correcto. El niño va a aprender más de lo que ve que Que de lo que lo dice. escuche, exactamente. Muchísimas gracias a nuestras expertas por estos importantes consejos compartidos en nuestro chat de Madres Interactivas. Y al regreso vamos a hablar de un tema bien interesante, juntos pero no revueltos. ¿Cuáles son las razones que obligan a una pareja a mantenerse bajo el mismo techo aunque estén separados? Ya venimos con más aquí en el chateo.
Seguimos chateando contigo ahora con un tema más común de lo que imaginan. Juntos pero no revueltos. ¿Cuáles son esas razones que obligan a las parejas a mantenerse debajo de la misma casa o el mismo techo a pesar de estar separadas o divorciadas? Primero y principal, mis chicas, sí es común, ¿verdad? Sí es común y yo pienso que hay dos razones desde mi punto de vista importantísimas. Primero, lo económico, porque así puedo seguir compartiendo con mi esposo el cuidado de mis hijos si tengo hijos. Y el segundo, hay un tema emocional de que no soy feliz en mi relación, pero el Señor no es tan malo como para cortar con él. Entonces, pues aprendemos a vivir como amigos. A ver, amigos, no creo mucho en esa palabra al No, principio de una sí se ruptura. puede. No, después sí, pero ¿por qué es tan común? ¿Pasa más en los inmigrantes cuando te tienes que ir o de repente creo que es qué otros algo factores bueno. hacen que sea tan común? Bueno, puede ser algo cultural. A veces en ciertas culturas latinas muchas parejas acostumbran o las familias, todos viven juntos y aunque estén separados es difícil económicamente buscar otra vivienda. Ok. Hoy en día yo creo que también muchas parejas atraviesan el mismo problema económico o estas personas son propietarios de la casa, ambos, y es difícil dividir porque todavía no hay un divorcio, hay una separación. Entonces permanecen juntos. A veces deciden, bueno, vamos a quedarnos juntos por los niños porque todavía están pequeños, a ver si esto puede funcionar y criarlos juntos, pero definitivamente no funciona. Eso Este lado psicológicamente del es malo. Este Claro. lado del panel dice que la parte económica es la principal. más fuerte. ¿Qué Yo creo que dicen también. ustedes? Yo creo Sí, que la o sea, parte ¿todos están de económica acuerdo? sí, estamos de acuerdo, porque la parte económica es una de las cosas que usualmente ata a la pareja para no tomar esta decisión, porque están pensando en cómo esto nos va a afectar. Uno, no puedo pagar 2 viviendas. 2, cómo van a ser los gastos. 3, qué significa esto con respecto a las consecuencias y por qué tiempo voy a tener que estar entonces pagando extra, ¿verdad? A mi pareja una vez que nos separemos, ya sea para ayudarla en la mantención de ella o para la mantención de los niños. Y no se puede dar el caso, no sé, estoy aquí soñando, que la pareja se ponga de acuerdo y diga, sí, nos vamos a separar y los dos corremos con los gastos de las dos casas. Ay, Hay muchas ¿No? parejas que lo intentan, Sí. tratan Es al decir, principio. como que tu alquiler es tanto, mi alquiler, o Pero esta es que casa. eso es sí. la Y como que- minoría, yo diría. No, porque ¿verdad? es que Eso en otro país, en otro usualmente, planeta. bueno, pues se Samara. puede dar, yo sé, porque obviamente hay parejas que sí pueden llegar a negociar y a separarse civilmente muy tranquilos, pero la mayoría de las parejas cuando deciden divorciarse es porque ha habido un conflicto y hay algo que les está creando resentimiento y ahí es cuando empiezan a salir esas emociones que impacta en la habilidad de ellos poder llegar a una negociación. Y en la cultura latina siempre la mamá se queda en la casa con los hijos y el papá es el que isso se é uma va. coisa que se passa direto. Tradicionalmente. E outra coisa, nesta sociedade acá, as pessoas se manejam muito aisladas. Então, em nossos países, todo o sistema existe para ajudar com os filhos. Acá nadie. Então, muitas vezes, os padres têm trabalhos e necessita atender os filhos, a levar em tal lugar por conta também econômica. es E verdad. essa questão realmente práctico como logística. Bueno, la verdad es que muchas veces nosotros, por lo menos yo en la consulta, cuando veo una situación de padres que se están separando, recomendamos que los niños no tengan tantos cambios, que los niños puedan permanecer en ese mismo hogar. Muchos de estos niños Ajá, se muy nacieron en importante. ese hogar y entonces son los padres los que tienen que decidir quién se va de la casa. Correcto. Pero ¿No se debería ir el que quiere divorciarse, el que introduce No la demanda? necesariamente. bueno, y si es la Entonces, mamá la que si es la introduce mamá, la no. demanda y ella es la persona que va o tiene más tiempo para cuidar a los niños. No debemos de asumir que siempre es la mamá. Hoy en día hay muchos padres, papás, que piden 50% de custodia de sus es lo más niños común y hoy en están, día, ¿cierto? exacto, están muy al tanto de los cuidados al mismo tiempo que la mamá. Así que Entonces, ¿quién tiene preferencia para quedarse en esa casa ante la ley? La corte siempre piensa en los ancianos, los niños, la mujer, las mascotas y el hombre. Después de los hombres. Oh, wow. Es decir, que el hombre está de último. Sí, El hombre sí. está de último. Ya, No no, lleva ya, las perdón, de Ya perder. había respondido tu respuesta también la mujer que tiene tenemos que pensar la persona que le pueda dar el cuidado, el bienestar a los niños, porque hay padres, hay un papá, puede ser el papá o la mamá que viaje constantemente, él no va a estar Exacto. ahí para llevar a los niños a la escuela, atenderlos, sus Entonces citas depende médicas. de cada caso en particular, pero la Totalmente. mayoría de las personas, o una gran cantidad de las personas, al final terminan todos viviendo juntos. O bien mientras ocurre el desenlace del divorcio, o bien mientras se correcto. venda la casa, Correcto. etcétera.
¿Cómo debe suceder este acontecimiento de vivir juntos en la misma casa a pesar de, o sea, viviendo con el enemigo? No, Samar, lo más importante es, necesariamente enemigo, lo más, pero hay que poner reglas. Porque ¿qué Hay que pasa? poner reglas, Las ya te lo personas empiezan a continuar como si fuesen parejas. Entonces, un controla la vida del otro. ¿Entiendes? no. Y eso cría yo estoy una pensando locura más dentro en de los casa. niños. Hay que decirles la verdad, lo que está Ah, eso sucediendo a los sí, con niños. Papá y certeza. mamá, se murió el amor se va transformando con el tiempo, para que los niños al vernos unidos bajo el mismo techo, no se vayan Yo a no ilusionar concordo que que murió el pueden amor. arreglarse. Sí, que sea ok, muy fuerte. ese es un punto muy importante. La situación de los padres quedarse en la misma casa, estando separados, para mí no va a funcionar. Ajá. ¿Por qué? Porque si hay niños involucrados, aunque tú le digas a tu niño que ya papá y mamá son amigos, que se acabó el amor y todo eso, Ellos ellos saben. siempre van a tener la esperanza, si los Exacto. ven viviendo bajo el mismo techo, de que pueda haber una reconciliación. Entonces estás prolongando el proceso Agonizando. del duelo, de la pérdida Sí. de lo que es la familia, mamá y papá juntos. Para todos. Y no le estás dando oportunidad que el niño pueda sanar. Yo no creo Y que el sí. niño, perfecto, la pero mujer, el estoy hombre, de acuerdo. la vida no sigue. Se queda Sí, ahí. estamos todos como enquistados. Exacto. Como en todo limbo. el mundo paralizado, un limbo. Un limbo. Pero cuando es necesario, cuando ni siquiera por la parte emocional, como dice Adri, sino por la parte económica, toca. ¿Qué hacer? ¿Cómo salir de esa situación? Hay que poner límite de tiempo. Porque si no, Tiempo. sí, eso es muy importante. Mira, por todo que vivimos, vamos a estar juntos en este momento para ayudarnos, pero por un tiempo. Claro. ¿Entiendes? Porque senão a pessoa vai se quedando, vai No, se y se quedando. acomodan, se No, acomodan y a hay lo que siempre una hay. disculpa, una excusa, una cosa. Incluso si tienen que estar juntos bajo el mismo techo, Por un periodo, vamos por a un periodo decir. de tiempo, deben de los padres, los adultos sentarse, organizar el tiempo. Ok, estos días voy a hacer actividades con los niños, como si fuera una separación de Exacto, verdad. Y perfecto. estos otros días vas a hacer las actividades tú con los niños. Nos vamos. ¿No deben dormir juntos? No deben de dormir juntos. Incluso Es que yo se ha visto considero. de todo, mi No, amor. yo sé, Sí, y lo, sé de parejas lo que no ideal pasa sería que nada, durmieran en habitan cuartos en la misma separados y no con los niños, pero a veces muchos de estos padres, porque no hay suficiente espacio, se van a dormir con uno de los niños. Pero yo creo que es Imagínate. importante mantener esos límites, no faltarse el respeto, tratar de tener una buena comunicación por los niños, aunque ustedes no se lleven como pareja, Sí. tratar de pensar siempre en los niños. Porque es Ser que cuando adultos, cuando ¿no? las parejas se separan, se olvidan que son padres. Oh, se La olvidan que son separación adultos. es de pareja. No, No con nos los divorciamos de nuestros hijos. Entonces tenemos que mantener eso bien claro en nuestras mentes y bien definido para saber de que yo estoy rompiendo una relación con mi pareja, pero la relación como papá nunca termina. Eso es perfecto lo que estás diciendo, pero en la vida real, imagínate No. una mujer que su esposo le fue infiel Ajá. con, no sé, su mejor amiga o con alguien de la oficina, está resentida, está molesta, quiere divorciarse, le quiere quitar todo el dinero a ese hombre y tiene que darle los buenos días y vivir con él y hacerle no, no. desayuno. Eso no Para se puede. eso es Emocionalmente es esta un suicidio. Es Esta suicidio. opción no Y te es digo, vieron factible. todos niños. No puede ser. A Hay ver, que tenemos volver a hacer ser una adultos. pausa comercial y al regreso vamos a ver cuáles son los conflictos más comunes que vienen de vivir con tu enemigo de ese momento, o mejor dicho, con tu pareja bajo el mismo techo. Ya venimos con más aquí en el chateo. Juntos pero no revueltos, estamos analizando cuáles son las razones que te obligarían a convivir con tu expareja bajo el mismo techo. Bueno, ya no es enemigo, ahora es expareja. A ver, pero ¿cuáles son los conflictos más importantes que podrían ocurrir en este proceso? Y Samar, esto es muy importante porque es una decisión de las dos personas. Ok, Entonces, cuando muy nos bien. sentamos y decidimos que vamos a vivir juntos, pero no vamos a convivir, es muy importante poner límites. ¿Hasta dónde? ¿Qué prometo yo? Mira, yo no quiero estar casada contigo, voy a vivir contigo, te prometo igual serte fiel porque me parece gravísimo llevarle a otra persona, se me hace una falta de respeto, ser honesta contigo, comunicarme contigo, entonces se ponen límites. Y si Pero se ¿cuáles ponen, son los conflictos que podrían ocurrir?
Ay, no. Casi o sea, siempre cuando Conflictos, hay ¿qué- una qué puede separación pasar? es No porque sé, que se una de las rompa. parejas, vamos a decir, ya no quiere estar con la otra. Claro. ¿Qué sucede? Entonces la otra no acepta Mm. esta decisión y ahí puede surgir conflictos, peleas de que estás saliendo, a dónde vas, querer controlándole el Controlar, tiempo querer a controlar. la Tener la persona. posición como pareja, que Ese no es un conflicto bastante grande. Pero- Entonces ponerse de acuerdo en las cosas que tienen que ver con los niños, Sí. ¿Con eso los puede ser, gastos? los gastos también. Claro. Ahora hay que dividir todo a la mitad. No, porque Ajá. yo puse más para esta casa, Ajá. los muebles son míos, el televisor es mío, pero entonces ahí empiezan Sí, más sí, Ahí porque es na el realidade estão se agarrando a coisas que não é o motivo. E uma coisa que tu trouxesse, uma coisa é separar-se e outra coisa é continuar casados, simplesmente não ter relação sexual, não? O sea, que hay Pero personas o que tu estás me dizendo é uma pessoa que realmente se se quiere separou. separar. Sí. Não No, que sí, se quiere está separar. querendo No, viver no hay como amigos em casa. esperanza, no hay esperanza, Não, pero porque me toca. quedou estranho a fidelidade. Não, se está separado, está separado. Bueno, es un no, poco pero incómodo. fidelidad es respeto más bien. Ah, Es incómodo perfecto. traer a una nueva pareja a la sí. casa si Ajá. están conviviendo Eso juntos. Pero generaría un yo conflicto, diría que eso ¿verdad? es, Sí, claro que sí. eso Pero es claro, un punto pero- negativo Claro, de quedarse en esa exacto. situación. Porque Exacto, tampoco porque tem entonces que eso es- liberdade no para se- seguir com sua vida. Y lo que sucede es que entonces ambas personas o una de las dos decidió poner sus vidas en espera Ajá. con respecto a su vida personal por las razones que hayan sido, pero si la otra persona ya encuentra y conoce a alguien, ¿ahora cómo hacemos? Oh, Hay que renegociar todo esto que ya habíamos acordado. pero es que ya va, esto puede Y pasar esto- años y quedarse Sí. todos así. Imagínate, Cierto. é como se for Pero- um adolescente que não tem o permisso do papá para trazer Su vida. seu namorado em sua casa. ¿Qué? ¿Cómo? Se hace súper Entonces, difícil. ¿esto qué es? Realmente, ¿Cómo poner un límite al tiempo, por ejemplo? ¿Esto qué es? ¿Nos sentamos con un abogado? ¿Quién interviene aquí? ¿Quién dice son 3 meses, son 6 meses, 1 año o es toda la vida? ¿Quién decide eso? El La que esté más pareja. cansado. yo que creo está que la más pareja, saturado. entre ellos tienen que decidir y ambos tienen que estar de acuerdo, porque obviamente si van a convivir y van a estar bajo el mismo techo, pues entonces tienen que estar de acuerdo con las condiciones y las Pero ya va, reglas. yo aquí voy a intervenir un poquito, porque Adri dice que tienen que estar de acuerdo para vivir juntos. Tú también me lo estás diciendo, pero ¿qué tal si uno de los dos no quiere vivir quiere, con el claro, otro pero está y te me obligado. vas y no Ajá. quiero estar Sí. contigo? Y entonces, incluso una mujer celosa o molesta, conozco el gremio, créanme, puede agarrar las maletas y tirarlas en la calle o hacer actos como este para votar a su marido de la casa. Bueno, pues Ahí sí le entonces- toca irse. Mira, yo le voy a decir algo. Si eso es lo que está No, pero legalmente sucediendo en esta separación, aunque legalmente puede ser que tú tengas el derecho de también estar en esa casa porque Obvio. están bajo el mismo lease, el Claro. acuerdo del apartamento de la casa o son propietarios. Pero yo creo que ya cuando se genera ese conflicto tan grande, uno tiene que tener un Tóxico. plan lo más pronto posible. Exacto. ¿De qué voy a hacer? Un Y por- plan B. ¿A claro. dónde puedo ir? ¿A casa de un familiar? ¿A Correcto. casa Sí, de un alquilar amigo? Porque es que una ya habitación, en alguna ese cosa, hay momento que ya salir. ya ellos no pueden convivir. Eso es tóxico. Porque Alguien es tiene que tóxico, ceder. Relación y tóxica. exacto, y aunque tengan derechos legales, ellos no pierden sus derechos legales sobre esa propiedad simplemente porque se fueron de la propiedad. Ahora, yo creo que por eso es tan importante también buscar asesoría legal. Exacto. Alguien que les pueda dar exactamente Opciones. los puntos y las opciones que ellos tienen disponibles. Estoy Pero hay de veces acuerdo. es importante porque si no, esas peleas pueden escalar y se puede convertir, puede llegar a una violencia doméstica. Claro. Y ahí entonces, ¿qué estamos ganando? Absolutamente nada. Estamos empeorando, Empeorando una la situación. Entonces situación. tenemos que ser inteligentes y asesorarnos con un abogado, con alguien Correcto. que sepa de leyes y que te diga hasta dónde puedes Ese llegar es y el primer hasta dónde paso. no. Yo creo que Yo ese es creo el que primer sí. paso. Inclusive com psicólogo, com Com terapeuta psicólogo. também, como vamos manejar isto com a família, com nós outros, como vamos Y hacer? sobre La todo si hay rabia, hijos, el porque resentimiento. correcto, porque un psicólogo puede ayudarlos a cómo entonces ahora ir en el proceso este de separación, cómo ellos aprender a co-parent, ¿verdad? Ya que van a estar separados, cuando hay niños sobre todo, es importante que ellos busquen también la ayuda de un psicólogo que los ayude ahora a ser padres separados. Separados. Ahora, hemos hablado siempre de lo malo, de las desventajas, de los conflictos. ¿Cuáles son las ventajas? A ver, vamos a gente madura, inteligente emocionalmente, gente serena, que quiera verle las ventajas a este asunto. Un compañero de vida, que es difícil, o sea, ya lo compañero. conocemos, ya sabemos cuáles son. Más vale malo de- conocido que exacto, bueno por qué flaquea y qué conocer. no flaquea,
económicamente la economía a la Exacto. mitad, el 50-50. ¿Cómo es que se llama? Un roommate. Como un Exacto. roommate, y esto puede funcionar, obviamente funciona un poquito mejor si no hay niños involucrados, Ajá, porque ya todos somos adultos, nos ponemos de acuerdo, incluso hasta de acuerdo en la salida. No es que tú eres tu persona y ya tú no estás involucrado conmigo emocionalmente. Si hay niños es diferente, es un Ajá. poquito más complicado, pero siempre como adultos, si se respetan, tienen que tener acuerdos, tienen que tener horarios y que ya los niños se den cuenta y ser muy consistentes, Ajá. porque por lo menos le das la impresión a los niños que, ok, mis padres no están juntos como pareja, pero no están como perros y gatos. llevan bien. Se están Mira, llevando. he visto casos de personas de repente que han estado casadas y con hijos, de repente el esposo o la esposa son gay y ya se abren una relación, es decir, dicen, ¿sabes qué? No quiero seguir contigo porque tengo una relación homosexual y se convierten en mejores amigos, se perdonan, pasan muchas cosas, la mujer o el hombre entiende que esta relación no tiene futuro porque se expresó su pareja y se mantienen bajo el mismo techo, pero cada quien tiene Su vida. pareja y su vida y los he visto funcionar bien. Porque es un acuerdo de adultos. De adulto, Ajá, exacto. exacto. El problema que que muchas veces no son adultos, se comportan como No actúan niños. como adultos. Por conta de la No hay emoción, madurez. por toda Pero yo el creo que rencor. todos son etapas, ¿no? Sí, ¿Les parecen a claro. ustedes? También, sobre todo, estábamos hablando también en el corte de que yo creo que al principio de esta separación de es cuando elaborar el más duelo, resentimiento hay. Sí, Claro. Una vez que ya va pasando el tiempo, esas heridas se van sanando, esperemos esperemos que porque se hay vayan gente que no. sanando y entonces ahí puede conducirse a una mejor relación de amistad, Sí. una relación donde nos llevamos mejor, nos respetamos y nos sabemos, es verdad, respetar nuestro espacio. Ella, y sabes que es muy importante, ya cuando llegamos a ese punto podemos abrir nuestros caminos de una manera pacífica y amorosa. Amorosa, y yo pienso que esto se puede mantener de una manera pacífica, siendo inteligentes emocionalmente, entendiendo que tiene ventaja, porque si no tuviera ventaja realmente nadie ni siquiera lo pensara. Ventaja para los niños, ventaja económica, ventaja emocional y todo eso, pero yo siento que cuando una de las dos partes ya se involucra emocionalmente con alguien externo, ese va a ser como el Ajá, empujón sí. para que si no lo hiciste, lo vas a hacer a partir Sí. de ahora, Correcto, ¿cierto? correcto. Bueno, muchísimas gracias a nuestras expertas por estos importantes consejos compartidos a lo largo del programa y los invitamos a mantenerse siempre conectados con nosotros en su programa favorito, El Chateo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.